Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Un placer poder saludarlos aquí de nuevo al inicio de la semana 8 de nuestro curso sobre el Evangelio de Mateo. En la semana pasada vimos un tramo muy importante que parte de esta confrontación casi en la región de Cesarea de Filipo, una confrontación en que Jesús pues ya dirige una pregunta muy directa a sus discípulos sobre quién es y ha sido confesado por Pedro, creo en cierta medida como representante de los demás apóstoles, declarado como el Mesías, Hijo del Dios viviente. La primera vez que Jesús ha sido confesado así en la narración, eh, y nada más confesado de esa manera, Jesús les dice a sus discípulos que no quiere que nadie lo sepa. Mm, Igual curioso, ¿no? Para nuestra sensibilidad evangélica. Sin embargo, eso mismo es lo que Jesús urge a sus discípulos, y es en ese momento también que Jesús empieza a anunciarles que va dirección a Jerusalén a morir a manos de las autoridades del pueblo, autoridades pues de cierta corrupción reconocida, pero de todas maneras poderosas, y esto es una gran decepción para Pedro, seguramente para los demás discípulos. Entonces ya se acuerdan de la cena, pero de la escena digo, pero esto mismo es lo que da pie a que Jesús señala su camino como el camino de cruz, de sufrir las consecuencias de una resistencia al poder establecido, patrocinado por Roma. Y esto ha sido muy importante, creo, para entender el tramo de la narración que nos ha traído a este momento en la clase, porque a lo largo de estos 4 capítulos del 16 al 20, Jesús se ha concentrado en la formación de estos delegados suyos en camino a Jerusalén, formándolos ya como su comunidad, su iglesia dentro de Israel, que va a dar testimonio eh, al reino de los cielos que Jesús ha venido anunciando desde los días en que Juan el Bautista, el proclamador inicial del reino de los cielos, fue detenido. Entonces es importante, creo, porque si no tomamos en cuenta este tramo, no podremos ver cómo Jesús ha preparado a sus discípulos para este momento, que la narración pues ha ido avanzando hacia este punto climático de llegar a Jerusalén, y a pesar de los malentendidos y demás de los discípulos, pues Jesús sí que ha estado preparándolos para gobernar sobre Israel de cara al futuro como su comunidad dentro de su pueblo. Em, Al llegar a Jerusalén vemos pues la reacción de la multitud. La ciudad está agitada, nos dice el texto, ante la llegada de Jesús. Estamos en la época de la Pascua, así que estamos hablando de muchísimos peregrinos, un momento de eh, pues mucho fervor, eh, mucha energía de la comunidad. Es el momento también en que el gobernante romano suele desplazarse de Cesarea en el Mediterráneo, y eh, se sitúa ahí en Jerusalén para evitar una posible rebeldía, revolución, porque los días festivos
que conmemoran la historia del pueblo, su historia de liberación. Es un momento idóneo para movimientos peligrosos eh, para los romanos, para su control de este territorio. Total que Jesús llega a esta situación y la multitud nos dice que están diciendo que es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. O sea que este es el perfil que tiene Jesús a estas alturas de la narración. Y yo quisiera animarles a respetar todavía, ¿no? En este momento de la narración, la ambigüedad del personaje de Jesús. Ambigüedad porque Jesús mismo no quiere que la gente sepa quién es. Ambigüedad porque los discípulos no acaban de entenderlo todavía. Ambigüedad porque nosotros también, a la luz de esta narración, estamos creciendo en nuestra comprensión de quién es nuestro Señor. No llegamos a la narración con una comprensión completa, sino esperamos que la narración como palabra de Dios nos forme, inspire en nosotros un conocimiento más completo de Jesús, lo cual implica pues cierta ambigüedad con la que llegamos nosotros como lectores. Así que yo creo que tenemos nosotros muchas veces la tendencia de como ser los partidarios de Jesús en todo esto, de adorarlo como nuestro Señor y de criticar a los demás que no acaban de reconocerlo. Pero al leer el texto así estamos atribuyéndonos a nosotros una especie de comprensión plena de la identidad de Jesús. No estamos respetando muy bien la ambigüedad de la propia presentación de Mateo del personaje de Jesús y por lo tanto pues como que imponemos una especie de clausura, ¿no?, en el horizonte de nuestro propio crecimiento. Así que les animo, ¿no?, a permitir que nosotros veamos a Jesús como los discípulos lo ven, quizás hasta cierto punto como la multitud lo ve. Y entonces no es cuestión de criticar a la multitud porque no se da cuenta que es el Mesías. Jesús mismo no quiere que la gente sepa que es el Mesías. Y es también importante que nosotros podamos exponer quizá nuestras ideas sobre Jesús que necesitan ser juzgadas por la presentación del texto como palabra de Dios. Así llega Jesús a Jerusalén. Conocen la historia, aunque espero que esta semana pueda revelar partes del texto que anteriormente no han podido apreciar mucho. Una de las características de la narración en este momento de la llegada a Jerusalén, Jesús, como digo yo en el título de este bloque de la clase, como juez, como rey, una de las características, como digo, es una explosión de citas de escritura. Evidentemente ha habido momentos puntuales a lo largo de la narración en que se ha presentado una cita, a veces extensa, como en el capítulo 12, de las escrituras, pero en este tramo de repente hay un montón, uno tras otro. Es como que el coro de la película ha empezado a cantar y nos señala, ¿no?, el narrador que estamos llegando aquí a un momento culminante de la historia. Les llamo la atención a todas estas citas para prepararles para el trabajo del primer foro, porque yo les quiero invitar a estudiar las fuentes en el Antiguo Testamento de estas citas. Y como hemos hecho en otras ocasiones en la clase, estudiar un poco los alrededores, ¿no?, el contexto de estas citas, para ver qué aportan
esos contextos en el Antiguo Testamento al significado de sus palabras dentro de la narración de Mateo. Muchas veces tenemos la costumbre de tratar esas palabras del Antiguo Testamento como si fueran pues piezas independientes y olvidarnos de que forman parte de una especie de tejido literario en sus contextos en el Antiguo Testamento que sigue en vigor en el uso de esas palabras en la narración de Mateo, por lo cual hace falta estudiar el trasfondo, el contexto, digo, de las citas y preguntarnos qué aportan estos contextos a la forma en que estas palabras del Antiguo Testamento ahora se usan en la narración de Mateo. Para ello hace falta pues estudiar un par de capítulos, 3 capítulos igual, en los alrededores de la cita para captar un poco qué significan estas palabras en su contexto original, para luego preguntarnos qué aporta ese contexto original, el significado de sus palabras en ese contexto a su significado en Mateo. Muchas de las preguntas del primer foro tienen que ver precisamente con esto. Y creo que el uso de la escritura en el Evangelio de Mateo, sobre todo en esta sección, es muy sutil, es muy rico, es muy cuidadoso. No es una cuestión de arrojar una serie de citas un poco al azar, ¿no? Para eh, ornamentar la narración. No, yo creo que estamos hablando de una obra eh, mucho más cuidadosa en su presentación, que ha querido nutrirse en el uso de estas palabras de la escritura del Antiguo Testamento, nutrirse de su poder para arrojar más luz a quién es Jesús en este momento climático de llegar a Jerusalén como el juez, como rey. Bien, último tema, o bueno, 2 temas más, perdón. Ya llevamos, creo, bastante tiempo en esta clase cuestionando algunas de las interpretaciones establecidas del Evangelio de Mateo, sobre todo, a mi juicio, en relación a la comprensión cristiana de los judíos. Hemos tendido a generalizar sobre los judíos, de interpretar toda denuncia de Jesús como en contra de todo el pueblo judío o de todo Israel o algo así. Y perdemos de vista pues todos los matices, los detalles de cómo Jesús está denunciando muchas veces a partes concretas de su pueblo y no su pueblo entero, muchas veces a las autoridades, como hemos visto muchas veces. Esto es muy importante en esta parte de la narración porque, como se pueden imaginar, estamos llegando a una confrontación ya de frente aquí en Jerusalén entre Jesús y las autoridades y mucha gente que está ahí congregada también. Y a lo largo de la historia de la interpretación de Mateo, em, pues ha habido esta tendencia entre los cristianos de ver esta confrontación como eh, el rechazo por parte de todo Israel a Jesús y un rechazo de vuelta, como quien dice, ¿no? Un rechazo por parte de Jesús o por parte de Dios a todo Israel y una transición supuesta a un nuevo pueblo de Dios, de solo los que abrazan a Jesús como el Mesías. Y esta forma de leer la narración, les quiero decir, ha hecho mucho daño, no solo a los judíos, sí que lo ha hecho a los judíos, convirtiéndolos en una especie de enemigo
de la Iglesia, enemigo por excelencia, que ha generado mucha violencia en contra de los judíos a lo largo de los siglos, pero ha tenido un efecto incluso más problemático quizás o más insidioso, y es que al imaginarnos una sustitución aquí de un pueblo por otro, pues nos hemos imaginado a la comunidad cristiana como los puros, los correctos, los elegidos por Dios. Y todo eso construido un poco por encima de las espaldas de los judíos, como los rechazados, los impuros, los legalistas, en fin, varias generalizaciones que son muy corrientes en nuestro vocabulario e imaginación. Pero el resultado ha sido yo creo, una pureza ficticia de lo que es la Iglesia, una especie de identidad eh, plena, completa, no problemática, de lo que es ser pueblo de Dios cristiano y de medir a todos los demás conforme a esa supuesta perfección nuestra, identidad pura nuestra. Nos podríamos alargar aquí mucho porque esto es una de las raíces del racismo cristiano gringo, que se ha considerado el pueblo puro, elegido, el nuevo Israel, la raza elegida por Dios, que tiene, por lo tanto, la autoridad de medir a todos los demás pueblos según su propia regla. Esto ha sido, creo, uno de los efectos más terribles de esta forma de interpretar el Evangelio de Mateo como la historia de la sustitución de un pueblo por otro, rechazo del pueblo impuro, desobediente, y la supuesta elección solo del pueblo puro que abraza a Jesús como el Mesías, como Dios, en fin, creo que captan la dificultad. En estas escenas de tanta confrontación, pues esta historia de generalizar sobre los judíos o sobre Israel, pues es una gran tentación, yo creo, para el lector evangélico. Nos parece que en todo texto hay una especie de enemistad general entre Jesús e Israel, por ejemplo. Y no estamos viendo con cuidado la presentación del texto. Así que les animo a tener cuidado a la hora de expresar qué es lo que Jesús está condenando, a quién o a quiénes exactamente, y cómo lo está haciendo, cómo es que está juzgando. ¿Qué ha pasado a todo esto en los siglos anteriores de la narración de su compromiso absoluto con las ovejas perdidas de la casa de Israel? En fin, les animo a leer con cuidado y de tratar de evitar lo que yo entiendo que es una especie de mitología del pueblo puro cristiano que ha sustituido a los malos de la historia, que son los judíos que rechazaron a Jesús. Pues no creo que eso encaje muy bien en esta narración, por varios motivos, y les animo a estudiar el texto pues teniendo presente esa tentación quizás con la que llegamos, sobre todo a esta parte de la narración en que hay tanto conflicto ya abierto, palabras ásperas, eh, rechazos ya definitivos, complots para matar a Jesús, etc. Bueno, último tema, que es un poco más logístico. Esta semana les voy a devolver para el final de la semana los trabajos exegéticos preliminares, que he empezado a leerlos y a calificarlos, y verán en el trabajo de esta semana que ya les estoy invitando a empezar a desarrollar
pues una tesis para su trabajo exegético final, que va a ser el trabajo que usted elabora con la ayuda de mis comentarios, de la retroalimentación de su trabajo exegético preliminar. Así que sepan que esos trabajos estarán llegando para que puedan ya ir preparando los trabajos finales que se entregan en la 10ª semana de la clase. Que el Señor les bendiga en esta semana de estudio. Sé que es una etapa de bastante carga con las demás clases. Hay solo 2 foros en los que hay que participar en esta semana, eh, porque quisiera animarles a ya plantear un poco el trabajo final y habrá más detalles sobre eso la semana que viene, incluso que igual también pegaré al bloque de trabajo de esta semana una guía para la elaboración de ese trabajo exegético final, que ya se va a tratar de una interpretación concluyente del mismo pasaje que han estudiado para el trabajo exegético preliminar, y ya un trabajo que arma un argumento que aclara y defiende la interpretación de usted de ese pasaje, y lo hace de una manera que eh, capte el poder, el espíritu de estas palabras. O sea, que no estamos realizando un trabajo solo académico, solo teórico o algo así. Estamos buscando transmitir la palabra de Dios, que es el Evangelio sobre Jesús. Una interpretación adecuada de ese tipo de palabra, pues es una interpretación que suena a buenas nuevas. Uh, Hablaremos más, ¿no?, sobre ese trabajo final, pero para que sepan que está ahí, pues acercándose. Que tengan una buena semana y aquí estoy para servirles y estaremos en contacto.